Bueno, amigos, de regreso en InfoAnálisis, Rubén Darío Murgas, Jorge Eduardo Ritter y este servidor Guillermo Antonio Adames. Estamos aquí para, no para dar noticias nada más, sino para analizarla, que es la parte más difícil en este oficio, ¿no? Poder analizar, que ustedes, amigos oyentes, puedan leer entre líneas, más allá de una noticia fría que se genera y comienza y termina ahí, nosotros la analizamos. Jorge Eduardo y Rubén Darío, a ver, los números en Panamá son los siguientes, hasta el día de ayer. 403 casos de COVID-19 para un total de, los nuevos, ¿no? Para un total de 12.131 casos en Panamá. De esos, 232 son casos nuevos, 232 y 171 son resultados pendientes de la Caja de Seguro Social que corresponden a entre el 22 y el 26 de mayo, dice la nota. Y también ayer, en menos de 10 horas, mataron a un hombre y una joven embarazada de 7 meses en Naos. Y en La Chorrera, un hombre en un lugar que se llama La Valdesa, en La Chorrera, y a una mujer en la isla de San Miguel, llegó una avioneta para matarla a la mujer. El hombre se bajó en la avioneta en la isla de San Miguel, la mató, pero al final lo agarraron, lo atraparon escondido en un monte. La violencia y la COVID-19 están ahí haciéndose diría yo, una combinación peligrosa y letal. Pero entremos en cuanto a que el lunes ya Panamá pues vamos a entrar en una etapa distinta a lo que hasta ahora se ha dado el manejo del COVID, Rubén Darío y Rubén. Bueno, yo creo que tenemos un problema, Guillermo. Hay demasiadas armas en la calle. Y yo nunca veo que haya condenas por tenencia de armas ilegales. Digamos, todas las armas de guerra, o sea, todas las armas automáticas son ilegales, solo las debe tener los ejércitos o los estamentos de seguridad. Y sin embargo, todos los días hay capturas de metralletas, de submetralletas, y tú no ves nunca un juicio por tenencia de armas ilegales. Entonces tenemos un problema real, una población armada con armas de guerra. Y yo no veo una campaña, porque eso es una seguridad para todo el mundo. O sea, ese asesinato que hubo en un cuarto de inquilinato de un hombre pobre que estaba con su mujer con 7 meses de embarazo, y lo mataron a él y le pegaron 2 tiros a la joven que murió posteriormente en el hospital Guillermo, ella y su hijo que llevaba en el día. O sea, estas son realidades que tenemos en Panamá, Guillermo. Hay un negocio al por mayor de armas, y el Estado no pone orden en eso. Doctor Ritter, el lunes, inicia otra etapa histórica en esta materia de lo que es la triste historia de la pandemia. ¿Cuál es su opinión en base a lo que se está programando hacer? Mira, yo creo que la reapertura de algunas actividades económicas es importante, tiene que hacerse paulatinamente. Sin embargo, a mí me quedan algunas dudas sobre la pertinencia o la permanencia, más bien, la pertinencia de mantener cerradas algunas otras actividades que no generan, que puede que no generen gran tráfico de personas. Pero en la práctica se acabó la cuarentena. O para ponerlo en las palabras del doctor Pichel, se acabó la cuarentena obligatoria, ahora viene la cuarentena voluntaria, o debe venir la cuarentena voluntaria. Sin embargo, la cuarentena voluntaria no es tal. La cuarentena voluntaria es que mucha gente, yo creo que es entendible, con la ansiedad que les produce haber estado confinado tanto tiempo y estar sujetos a salidas a ciertas horas, posiblemente el lunes vayamos a tener una gran afluencia de gente, porque a partir del lunes ya no hay cuarentena, ya no hay toque de queda, pero no hay cuarentena. En otras palabras, todas las personas pueden salir a cualquier hora, menos de 7 de la noche a 5 de la mañana. Entonces vamos a ver una gran afluencia de gente, aunque muchas de las actividades económicas estén todavía cerradas. O sea, el comercio, por ejemplo, estará cerrado, restaurantes, bares, todo esto seguirá cerrado,
Yo siempre quedo con la duda de por qué no pueden abrir las ópticas o alguna, porque eso es tan necesario para algunas personas como otras, pero en fin, yo no me quiero detener en detallitos de esa clase, sino en ver qué es lo que va a pasar. Hay interrogantes que a mí me quedan. Por ejemplo, ya se acabaron los salvoconductos, ya no va a ser necesario circular con salvoconductos, pero se mantiene el cerco territorial, o sea, el cerco para ir al interior. ¿Cómo se controla que la gente no vaya al interior si ya no hay salvoconductos? Entonces, ¿quién determina que una persona pueda ir o no al interior? Será entonces a la discrecionalidad del policía que está en el retén decir tú puedes pasar y tú no, porque ya no va a haber salvoconductos. Entonces, me parece que hay algunos asuntos por aclarar. Desafortunadamente, ahora sí lo digo, desafortunadamente las conferencias de prensa se acabaron porque estas son preguntas que se hubieran podido absolver en una conferencia de prensa, pero yo creo que es importante que ya se comience de manera definitiva a abordar la nueva realidad con todas las dificultades que eso entraña, mirar para ver si va a haber con esto un resurgimiento de los casos o no, o un rebrote, como se le quiera llamar. Pero me parece que es importante que se haya comenzado ya a desescalar el confinamiento y a reactivar algunos aspectos negocios de la economía. Pero sabes que el coronavirus o el COVID-19 ha alterado totalmente el ritmo de nuestras vidas. ¿Okay? Ya nada es igual que ayer. Estoy hablando de las cosas a las cuales estábamos acostumbrados. Esta apertura yo creo que requiere o exige una campaña de concienciación, como se le dice, recordándole a la gente la necesidad, vía ejemplo, de la distancia, de los 2 metros, 1,5 metros, 2 metros. Esa es una. Porque para mí es muy afectivo, para mí es muy físico, en cuanto, históricamente estoy hablando, de saludarnos dando la mano, del abrazo, tal y cual. Recordarle a la gente, ok, la importancia de mantener esa distancia física. Un ejemplo. La otra, la necesidad desde el punto de vista sanitario de lavarse las manos permanentemente. ¿Okay? Para eso deben tener en todas las empresas alcohol o el gel alcoholado y otras jabones, etcétera, para que los trabajadores tengan ese recurso. Pero también es cierto que es una disyuntiva la que hay aquí, la necesidad de la apertura económica versus el riesgo, como en otros países, de que esta pandemia no se detenga. Yo creo que la cosa hay que verla por ahí siendo realista, sin ser para nada una persona pesimista con una idea demasiado rígida en cuanto a eso, ¿no? ¿Cómo se pueden combinar esos dos elementos? Yo creo que esa es la pregunta. Claro. La reactivación, por una parte, la reactivación que es necesaria, ojo, es necesaria, ordenadamente, escalonadamente, y también el tema de las medidas sanitarias, señor Murgas. Para todo necesita una explicación. La reapertura no ha sido explicada. A eso estoy hablando, a eso me refiero. No ha sido explicada. O sea, esto es como que el gobierno quiere quitarse un problema de encima. Y entonces no ha sido bien explicada ni motivada. ¿Por qué? Porque tiene que haber una motivación. Yo siento que las conferencias de prensa fueron evaluadas, ¿sí? Se debió haber hecho una encuesta y el gobierno no salió bien parado en la encuesta porque las conferencias de prensa le estallaron al gobierno. No les sirvió para hacer una bonita imagen porque no manejaban los términos. La policía no se lucía, nosotros tenemos problemas serios. Y están en los últimos días, los últimos 3 días, Guillermo, ha habido más casos que nunca, pero no es por descuido del gobierno,
sino es por la época de lluvia. Por la época de lluvia vienen los resfriados, viene la gripe, se incrementa la gripe. Y eso no tiene que ver nada con el coronavirus, sino que sencillamente aumentan los resfriados en Panamá. A partir de apenas empiezan las lluvias, a partir del mes de junio, finales de mayo, Guillermo. Pero ¿sabe qué? Y esto tiene que ser evaluado por el gobierno. Sí, pero porque todo merece una explicación, Guillermo. Y aquí tiene que venir el director del Seguro Social, tiene que venir la ministra de Salud y explicarle al país la apertura, porque le están tirando el cangrejo a la gente, y la gente ya está con miedo, Guillermo. Yo estoy con miedo de salir también. Yo creo que el miedo es prudencia, sino prudencia, señor Murga. Pero Jorge Eduardo, coincide que le ha faltado, tenemos 2 minutos, que coincide que al gobierno le ha faltado mayor comunicación de cuál va a ser el manejo que deben tener los ciudadanos. O sea, nos han pasado la responsabilidad a los ciudadanos. Quiero decir, ¿estás de acuerdo con eso, Jorge Eduardo? Completamente, sí. Y uno puede ver en redes sociales o en los propios programas de opinión que las personas, para usar la expresión de Rubén, le tiraron el cangrejo, como que el gobierno se hubiera lavado las manos y bueno, ahora es por cuenta de ustedes protegerse. Otros le han puesto free for all, otros le han puesto sálvese quien pueda, pero en el fondo yo creo que hay algo de injusticia en esa aseveración, porque tarde o temprano esto tenía que comenzar a desescalar. La cuarentena no se puede mantener para siempre, eso es impensable, pero sí faltó muchísima explicación de cómo iba a funcionar. Mira, ayer la CAPAC, por ejemplo, estaba cuestionando que no les han dicho, esto comienza el lunes, pero no les han dicho cuáles son los proyectos de infraestructura pública que va a comenzar. Hay todavía problemas con los comités de salud en las industrias que van a comenzar el lunes. Hay muchas más preguntas que respuestas y me parece que eso le ha faltado al gobierno, con o sin conferencia de prensa, pero le ha faltado una divulgación que ha tenido los recursos. Ustedes ven los medios que hay pautas del gobierno, pero es pautas para decir, y más bien de bombo gubernamental que de explicación, que es para donde debe pautarse el gobierno, a explicarle a la gente cómo es que va a funcionar. Unas campañas sostenidas, sobre todo para guiar a la ciudadanía. Por ahí va la cosa. Vamos al corte comercial. Viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, de regreso aquí en Info Análisis, estamos analizando. Decía el doctor Ritter, la pertinencia, yo voy a tomar ese término, de ilustrar a la ciudadanía permanentemente, o sea, no es decirlo un día y no olvidamos, o sea, permanentemente, de las cosas que no debemos hacer, ahora que se da la apertura el lunes, que ya va a ser pasado mañana. No podemos llegar así de repente nosotros, pasar del oscuro a lo claro, o de la A a la Z. Tiene que haber un proceso de cambio en nuestras vidas. Le decía yo, para los que nos están escuchando en Facebook Live, decía al doctor Ritter y a Rubén Darío, que la mayor parte de los capitalinos, que es donde se concentra la mayor cantidad de casos, no hemos portado bien, nos hemos quedado en casa, hemos tomado las medidas que nos ha recomendado el gobierno, pero el hecho de no hacer una campaña sostenida para lo que viene, por ejemplo, yo decía, y que me gustaría ampliar, el Metro de Panamá debe hacer una campaña consistente, robusta, para crear la conciencia de que eso puede ser un foco de contagio, doctor Ritter y Rubén. Un ejemplo. Claro, eso, Guillermo, y las cosas, y yo apoyo la frase que tú usaste al final de tu comentario. Los panameños nos hemos portado relativamente bien. Sí, pero de aquí adelante, señor Murga, vamos a olvidarlo, vamos hacia adelante. No, nos hemos portado bien. Ajá. El interior del país ha sido un ejemplo. El sacrificio que ha hecho el país. O sea, la industria del transporte está paralizada, Guillermo.
La industria en general. La clase media vive mucha gente de la clase media vive del negocio del transporte escolar y del transporte público, que tienen uno o dos buses, o tres o cuatro buses, y es el negocio de la pequeña empresa o mediana empresa. Bueno, estoy hablando de la prevención. No, yo estoy hablando, eso es un hecho conocido, eso lo sabe todo el mundo, que estamos pasando problemas, todos los empresarios, toda la industria, todo el mundo. Pero donde yo voy, y me permito retomar el tema, doctor Ritter, es la necesidad de que la gente sepa qué es lo que no se debe hacer al retornar a lo que es la nueva normalidad, doctor Ritter. No sé usted qué opina. Sí, cuando tú dices qué es lo que vas a hacer, paralelamente tienes que decir qué es lo que no se va a hacer, qué es lo que no se puede hacer. Y eso es justamente lo que nos ha faltado en esta nueva o en la desescalada que estamos viviendo. Mira, nosotros vamos a tener el lunes, si no hay una verdadera conciencia. Una cosa es portarse bien porque es consciente y una cosa es portarse bien porque estás obligado. Son dos fenómenos distintos, pero hay mucha gente que se permanecerá en cuarentena voluntaria, como se le ha venido a denominar, porque sabe que ahora incluso para las personas en riesgo es mucho mayor el riesgo ahora que antes, mucho mayor el riesgo porque va a haber mucho más gente en la calle y va a haber muchas más posibilidades de contagio. De manera que ahora es cuando, a pesar de la apertura, el consejo debe ser, pero ahora más que nunca tienes que quedarte en casa, o los que pueden quedarse en casa, o los que tienen que quedarse en casa. A mí me da la impresión de que ha habido demasiada laxitud y demasiada dejadez en la manera como esto se ha anunciado, en la manera como esto se va a ejecutar. Falta demasiada planificación. Guillermo, hay gente todavía, sol de hoy, que desde abril tiene suspendidos sus contratos de trabajo y todavía el Ministerio de Trabajo no ha logrado ponerle los $80 en su cédula para que puedan comprar. Los panameños hemos, además de habernos portado bien, como señalan ustedes, también ha habido una enorme solidaridad entre los panameños. Cuando digo solidaridad, es que las personas, y esto es, la gente más solidaria, aunque parezca una contradicción, entre más pobres, más solidaria. O sea, en Panamá la gente ha compartido lo poco que tiene, y eso ha contribuido muchísimo que no haya habido un colapso o una explosión social como la que pudo haber habido, habida cuenta de que de las 400,000 personas que hoy están sin trabajo y a muchas de ellas ni siquiera los $80 les han llegado. Pero ha habido mucha solidaridad. O sea, hay que destacar esas virtudes de los panameños, pero hay también que orientarla y hay también que estimularla más que regañarla. El gobierno no puede actuar, ¿cómo se llama? Ser silente. No puede. No puede. Ahora más que nunca se necesitan esas conferencias y esa orientación, no para decirnos cuánta droga capturaron, ni para el autobombo del gobierno, sino para decir cómo se debe actuar, no cómo tienes que actuar. Ahora ya no es cómo tienes que actuar, ahora es cómo debes actuar, porque ya, repito, pero lo tengo que reiterar, ya no hay cuarentena. Ahora más que nunca es cómo debes actuar, no cómo tienes que actuar, sino cómo debes actuar. Y eso, pasado mañana, que domingo, tenemos el último día de cuarentena total. Así es que el lunes puede haber lo que en otros países se llamó en política el destape, después que murió España. En España, ¿te acuerdas, no? Después de la muerte de Franco se formó el destape, llamaron que todas las aspiraciones reprimidas quedaron al descubierto, y ojalá no ocurra en Panamá un destape
como el de España en los años 70. Doctor Ritter, aunque le parezca mentira, yo iba a tocar ese mismo ejemplo. Mire, cuando Claro. hablamos del destape, cuando muere el dictador Franco, España había estado controlada por un puño de hierro, que era el del generalísimo, como se autodenominaba él. Y se da la apertura. Eso es como cuando una niña de 13 años jamás ha salido a la calle a una discoteca y le dice, ¿sabes qué? Vamos a la discoteca. ¿Sí? O sea, el destape sacó la cara oscura de la luna a relucir, Rubén Darío y Jorge Eduardo. Pero ¿saben qué? Al gobierno trasladar la responsabilidad a nosotros, eso tiene, y no lo digo para mal, tiene que venir acompañado de reitero yo, de una campaña bien sólida de lo que no debemos hacer. Yo insisto en eso, no es lo que hay que hacer, ya cada uno de nosotros lo ha demostrado, sabemos lo que hay que hacer, no, hay que hablar lo que no debemos hacer ahora con la apertura, a eso me refiero, la nueva etapa en nuestras vidas, vamos a ponerlo de esa manera, Rubén. Bueno, es que esta medida fue tomada en frío, Guillermo. En ningún momento el gobierno ha explicado, que explicaba, y hasta con demasiados datos, todas las tardes se gastaba una hora explicando y metiendo motivaciones que no caían al tema, y cada ministerio aprovechaba la hora esa donde tenía cautiva a la audiencia para meter diferentes comerciales. Pero esta medida no ha sido explicada, Guillermo. No ha sido explicada por qué se toma esa medida. Inclusive, yo estoy temeroso de salir, de gozar de mi libertad. Sí, pero Rubén, permítame, pero la importancia... Con la presión de mis hijos y de mis familiares. Sí, Rubén, pero eso no es el tema. El tema es la nueva vida. La nueva vida. El tema, porque ellos no han explicado la motivación que han tenido para levantar la cuarentena ayer. No la han explicado. Ya son hechos, un hecho consumido y consumado. ¿Qué es lo que no debemos hacer? Creo yo que es el kit del asunto. O sea, a mi juicio, eso es lo que hay que decir. Es que se puede hacer de todo según ellos. Bueno, es que, cuidado, no estemos nosotros ensayando un remedio inocuo. Lo único que a las 7 de la noche tienes que estar en tu casa. Eso está bien, eso está bien. Yo no lo veo mal, señor Murgas, de verdad que no lo veo mal. Bueno, pero de ahí en adelante puedes hacer de todo. Entonces... Pero ¿sabe qué, señor Murgas y Jorge Eduardo? Hay que evitar lo que se llama la irritación social. Ese es el principal punto aquí, que se vea que hay riesgos para todos por igual y beneficios para todos por igual. Jorge Eduardo, nos quedan 2 minutos. La irritación social. Bueno, esto tiene otra arista de la desescalada que guarda también relación, y es que ayer, por ejemplo, los trabajadores se retiraron de la mesa. La desescalada, la reactivación tiene que ser una ecuación donde están todos, donde está el gobierno, están los trabajadores, está la empresa privada, porque es es evidentemente económico el problema. Y el problema económico no se le puede dejar solo a los empresarios. Entonces, esta desescalada viene acompañada, lo que va a ocurrir el lunes viene con una gran, y voy a usar tu palabra, ese concepto de irritación social, y esa irritación se ha manifestado también en los trabajadores. Los trabajadores, al retirarse de la mesa, se ha producido un vacío que ahora mismo, si uno se pone a ver qué es lo que, en manos de quién estamos ahora mismo, yo tengo a veces la sensación de que estamos como a la deriva, como que estamos a la buena de Dios, que no hay una fuerza importante. Superior. Sí, o sea, que está guiando, no diciéndonos como niños regañados qué es lo que tenemos que hacer, pero sí una fuerza orientadora, que uno sepa que estas son las directrices que el gobierno ha dado. Sí, hubo una conferencia de prensa el miércoles, creo, donde los 4 ministros, el ministro de Seguridad, la ministra de Trabajo, la ministra de Salud, por supuesto, y el ministro de Comercio e Industria, dijeron, estas son las actividades que se van a abrir, el resto que está cerrado. Eso no es una explicación. Para los que dicen,
no, sí hubo una explicación. Eso no es una explicación. Eso es una información. Eso cabía en un boletín. A partir de mañana habla, o a partir del... Un comunicado. Un comunicado. Era la explicación de cómo va a funcionar todo esto a partir del lunes. Vamos a ampliar eso. ¿Sabe qué? Le adelanto, doctor Ritter, Darío, y a los oyentes. El lunes aceptó mi invitación la ministra de Trabajo para venir aquí. Ya me confirmó. Así vamos a tener a la ministra el lunes próximo para que no se la pierdan. Viene más en Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, de regreso aquí en Info Análisis. Estamos hablando, ya le reitero, el día lunes me confirmó ya la ministra de Trabajo, va a estar aquí con nosotros en Info Análisis para hablar del tema porque no podemos ignorarlo. Parte de la reactivación económica tiene que ver con la fuerza laboral, tiene que ver con el desempeño de nuestros trabajadores, de todos nosotros los que tenemos que trabajar para llevar de manera honesta los alimentos y la estabilidad de nuestras familias. Pero la noticia aquí es que se está diciendo que va a haber una plenaria que es la que va a redireccionar el futuro de nosotros los panameños en cuanto al diálogo tripartita, una mesa de 3 patas. Pero yo creo que dentro de esas 3 patas, eso de que separaron los señores del sector de los trabajadores me parece desafortunado. Ya aparentemente se van a reincorporar. Pero yo soy de la opinión que el sector de trabajadores no puede estar ahí sentado como un convidado. ¿Ok? Tienen que tener derecho a voz, por lo menos, en esa mesa tripartita. Caballero, lo pongo sobre la mesa. Jorge Eduardo. Es que es imposible, Guillermo, es imposible que una economía como la nuestra o cualquier otra, en una situación de crisis como la que estamos viviendo, funcione a espaldas o sin la participación activa y yo diría más entusiasta de los trabajadores. A veces nosotros tendemos mucho a pensar que el problema de la economía es solo la de los empresarios, son la del capital. Es tan importante o más la participación de los trabajadores, porque los trabajadores siempre pueden entorpecer, así como pueden ayudar y pueden magnificar las obras o las actividades, las pueden ayudar a hacer. Entonces, a mí sí me preocupó ayer porque fueron muy vehementes las palabras del representante que representaba a los 8 sindicatos que están presentes en la mesa tripartita, la manera tan vehemente como se retiraron de la mesa. Entiendo que hoy va a haber una reunión para determinar si continúan o no en la mesa, pero para mí sería, yo no voy a decir catastrófico, porque suena a lo mejor muy duro, pero para mí sería muy, muy duro que los trabajadores no participen de esa mesa tripartita, porque en efecto, una mesa de 4 posiblemente puede funcionar con 3, pero una mesa de 3 no puede funcionar con 2. O sea, que esta plenaria que se está anunciando es la que va a hacer los aportes al presidente de la República para entonces construir lo que va a ser el futuro. Yo creo que esa es la importancia de esta plenaria y que es vital la participación del sector de los trabajadores. Yo hablé con el presidente de la Cámara de Comercio, el señor Jean-Pierre Lenadier, y quedamos que la próxima semana va a venir. Yo le estoy dando ese tiempo para ver cómo se va a desenvolver esto, porque ya me dijo que la próxima semana, yo creo que como para el miércoles, lo vamos a tener aquí o jueves, porque yo sí quiero conocer, al igual que el sector de los trabajadores, también voy a invitar a una representante del sector de los trabajadores, porque necesitamos que todas las voces sean escuchadas. Allí está la paz social que todos necesitamos, señor Murgas. Rubén. Bueno, yo creo que hemos llegado a un momento importante, Guillermo, y todos tenemos que poner de nuestra parte. Yo apoyo lo que tú dijiste, que Panamá se ha portado bien. Nosotros nos hemos portado bien. Ha habido incidentes que los provocó los anuncios intempestivos del... Pero la tripartita, la mesa tripartita es la que estamos hablando ahora. Sí, pero es importante que los trabajadores estén bien representados. Naturalmente,
el Suntrack absorbe toda la representación del sector obrero, pero el sector obrero no es nada más el Suntrack, el sector obrero no es nada más la industria de la construcción, el sector obrero son las oficinistas también, que están sin trabajo en este momento, también lo son los empleados del comercio, Guillermo, porque Panamá tiene el sindicato de comercio que antes era una superpotencia, ya no lo es, pero lo que más genera empleo aquí es el sindicato de los empleados del comercio. Todos los malls que hay, la gente, aunque no vendan, abren, pero necesitan tener un empleado de comercio. Entonces, antes de terminar el programa, yo quiero traer un tema porque ayer a mí me llamó la atención, me sonó mucho que CNN difundió una noticia sobre Panamá que tiene que ver con las investigaciones o la investigación, y así lo tituló CNN, ¿no? Que dice, abre investigación en Panamá sobre construcción de un hospital para pacientes con coronavirus que aún no funciona. CNN, o sea, quiero decir con esto para... Bueno, esta es una explicación que debe el gobierno. Por eso, lo que pasa es que ya ha salido de las fronteras nuestras, ya es noticia un medio como CNN que tiene cobertura global, o sea, se escucha en todo el mundo. No, y es que no hay una explicación para el mundo de que en medio de la pandemia que hay en Panamá haya un escándalo salpicado con el ingrediente de que el gobierno de China iba a regalar un hospital completamente gratis a Panamá, Guillermo. Y Panamá se dio el lujo de decir que no, para irse a una aventura que ahora está salpicada de escándalo, Guillermo. Hay quienes dicen, esta es la realidad, Guillermo. Dice, doctor Ritter, hay alguna gente muy pensante que está diciendo que aparentemente esa investigación tiende a distraer la atención de otros casos. Pero a mí lo que me preocupa es que ya CNN se ha hecho eco de este mega escándalo aquí en Panamá, que otros países también ya se han dado y han tomado medidas muy duras. Aquellos que se han atrevido a meterle la mano al presupuesto nacional en medio de la pandemia, doctor Ritter. Porque así como ya hay muy poca tolerancia a la corrupción, hay cero tolerancia a la corrupción en tiempos de pandemia. Y yo creo que ahí había que tener demasiada conciencia, y si bien decíamos que ahora tenemos que tener más cuidado que antes por el contagio, en caso de pandemia teníamos que tener más cuidado que antes en que fuera realmente transparente, cristalina la negociación, la contratación de las obras públicas. Mira todo lo que no nos han dicho. El diario, el ministro Sabonge dijo, y lo está reiterando el diario La Prensa en sus cuentas de Twitter constantemente, que esta semana le iba a dar una explicación, no la dio, le cancelaron la comparecencia. El ministro de la Presidencia y vicepresidente de la República prometió que todos los miércoles iba a haber rendición de cuentas de los gastos que se estaban incurriendo por cuenta del coronavirus. También resultó mentira. Entonces, estamos ante un problema grave de opacidad en el manejo de las obras y de las adquisiciones en tiempos de pandemia. Entonces, y la rendición de cuentas, doctor, la rendición de cuentas, que es importante. Es eso. Entonces, hay razón para la indignación, porque, y vuelvo a decir, como han dicho ustedes, a pesar de todo eso nos hemos portado bien. Sí. A pesar de eso, pero hay espacio para la indignación. Hay espacio para la indignación. Yo creo que lo menos que se merece el país es que le digan qué fue la verdad de este hospital. Si es verdad que fueron materiales de segunda que se podían interpretar como nuevos, pero cuánto de verdad nos costó, y decir toda la verdad. Y decir, por ejemplo, cuánto se ha gastado y cómo en presupuesto de COVID, porque por ahora lo único oficial que tenemos es aquel comunicado de página completa en los diarios
donde decía que el órgano ejecutivo no había gastado ni un balboa. Entonces, ante eso, nosotros estamos, todo el mundo sabe que eso no es cierto, que puedes hacerle todos los malabares que quieras a la palabra comprar, pero eso fue por lo menos una afirmación engañosa. No vamos a decir que es mentira, porque entonces nos pueden decir que la compra solo se perfecciona cuando se ha entregado y se ha pagado. Entonces, puede que jurídicamente no se haya comprado, pero todo el mundo sabe que era una afirmación engañosa desde el punto de vista de la comunicación del Estado. La credibilidad es importante. No puede, alguna gente sospecha que se han dicho medias verdades y mentiras completas. Las verdades a medias, la mentira completa. Y eso no es bueno, lo digo en positivo. Miren. Guillermo, yo quisiera tocar al final del programa. Ya estamos al final, nos quedan 3 minutos. Sí, nosotros debemos tratar de imitar como país los países que lo han hecho bien. Porque en este momento con el coronavirus casi nadie lo ha hecho bien. México no lo hizo bien, Brasil no lo hizo bien. El Salvador se decía que lo estaba haciendo bien y al final lo empezó a dañar con unas medidas de violencia. ¿Qué propone usted? Vale la pena que un día hagamos, y tú y Richter, que son unos especialistas en ver lo que sucede afuera, demos ejemplo de países donde las cosas se han hecho bien, porque para empezar Estados Unidos lo ha hecho horriblemente mal, y las grandes potencias no lo han hecho bien, como España, como Francia, como Inglaterra. ¿Sabe qué? Tiene razón su preocupación, que esto se ha dicho muy poco, ¿eh? A ver, el rezago de las grandes naciones, como rezago en cuanto a enfrentar esa realidad y comenzar a combatir el coronavirus, le hace España, Estados Unidos, Brasil, etcétera. Comenzaron tarde, lo negaron, un acto de negación por parte de esos gobiernos. Miren la contraposición de Israel. En Israel comenzaron temprano, de una manera, yo diría, precoz, a ver el tema y a resolverlo, y miren la cantidad de fallecidos y afectados que hay en Israel. Es mínima en comparación a otros países. Tenemos 2 minutos, sobre Eduardo. Pero mira, pero también tenemos que tener cuidado, porque algunos de los países que lo han hecho muy bien, como Corea, están ahora de regreso. Digo, de regreso no. Esta mañana vi una noticia que me dejó bastante preocupado por lo que pueda suceder en Panamá, y es que ellos abrieron los colegios. Esa misma semana hubo un gran rebrote de casos y ya volvieron a cerrar las escuelas en Corea. Corea del Sur. Corea del Sur. Sí, no, el Corea del Norte ni se sabe qué es lo que está pasando. Sí. Pero en el Corea del Sur, que es uno de los modelos que se estaba utilizando, que de haberlo hecho bien por la cantidad de pruebas que hicieron, por la forma como llevaron el confinamiento, ahora están también aprendiendo, como nosotros, todos los países están aprendiendo. Cada uno ha huido por una parte, pero no hay, hasta este momento, un solo modelo que tú dices, si yo hubiera seguido esto al pie de la letra, me hubiera ido bien. El modelo principal, que era Corea del Sur, mira por dónde va. Abrieron las escuelas y ahora las tuvieron que cerrar porque tienen un rebrote. Esta mañana las tuvieron que cerrar. Entonces, desafortunadamente, estamos todavía, todos los países están todavía aprendiendo. Yo diría que esto es ensayo y error, doctor Ritter. Así es. Y el peligro está en eso. Oiga, vamos a unirnos los tres para desearle a todos los panameños un buen fin de semana, con un llamado de atención. Un minuto, Rubén, un minuto, Eduardo, llamar la atención con mucho respeto hacia todos nosotros de el lunes. ¿Cómo vamos a reactivarnos nosotros? Rubén Darío, un minuto, una opinión ahí, no un consejo, sino un punto de vista para poner a pensar a nuestros oyentes inteligentes. Un minuto. Bueno, muchas personas se alegran cuando tienen libertad, Guillermo, pero la libertad también es peligrosa, conlleva responsabilidad. Entonces yo creo que yo me he portado bien en esta cuarentena. Mis hijos me presionaron y yo me he quedado bastante tiempo encerrado, pero estoy dispuesto a yo encuarentenarme yo mismo para actuar con suficiente prudencia para no enfermar. Doctor Ritter, un minuto para una reflexión de parte suya sobre el lunes, lo que nos espera el lunes. El mejor resumen es pasar de la cuarentena obligatoria a la cuarentena voluntaria.
Ahora es el momento, aunque parezca contradictorio, es el momento que más cuidado hay que tener, donde más confinamientos debe haber, aunque sea voluntario. Pareciera una contradicción de términos, pero es más importante ahora el confinamiento voluntario, el que lo pueda hacer, que el confinamiento obligatorio al que estamos sometidos antes. ¿Sabe qué? Si no cumplimos nosotros con ciertas reglas muy bien definidas, un rebrote sería una tragedia no calculada. No sabemos el impacto cuál sería si no hacemos las cosas adecuadamente y si nos excedemos, como dijimos nosotros que se hizo en España, ¿no? Cuando se abrió la democracia, lo que ocurrió en ese momento y el resultado no fue del todo bueno. Bueno, a nombre de Jorge Eduardo Ritter, de Rubén Darío Murgas y este servidor Guillermo Antonio, les deseamos un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes con la ministra de Trabajo aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente.